con promesa, pisando la tierra prometida. Señor, y entonces ya estás ansioso, ya no quieres esperar más, quieres conquistar, ¿quieres dejar de ser un religioso nada más? ¿Quieres ser un hijo victorioso? Esta mañana tienes que empezar a conquistar cada una de tus promesas. Estando Josué cerca de Jericó, aleluya, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Oh, qué arrojo el de Josué. Él estaba dispuesto a pelear, está dispuesto a pelear cada una de tus promesas esta mañana. Oh, yo quiero verte con la espada desenvainada. Yo quiero verte en una actitud de creyente. Yo quiero verte en una actitud con fe en tu corazón. Tu espada está siendo blandida. El enemigo está delante de ti. Vas a vencer. Porque Dios te ha hecho un vencedor. Delante de la fundación del mundo te hizo un vencedor. Si lo puedes creer. Oh, Padre. Qué arrojo el de Josué. Y él tomando su espada fue encima de ese varón. Y él también corrió. Aleluya. Señor, y un encuentro allí. Entonces, él lo vio de una manera especial. Le pareció que no era un hombre común. Aleluya. Tienes que verlo esta mañana de una manera especial. No lo tienes que ver como un hombre común. Tienes que ver el que está aquí de veras. El ángel en Efesios. El ángel hablando su palabra, el ángel instruyéndote, el ángel edificándote. Oh, Padre. Entonces Josué, antes de herirlo, él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y ese varón, ese príncipe, no. Más he venido como el príncipe del ejército de Jehová ahora. Y esa debe ser una revelación para ti esta mañana. Aleluya. Tienes que saberlo. Él está aquí ahora como el príncipe de los ejércitos de Jehová. Yo tan solo conozco un príncipe, Jesucristo el príncipe, Melquisedec el príncipe. Aleluya, está aquí esta mañana como el ángel de Jehová, con su espada desenvainada, como el gran Josué guerrero. El verdadero Josué está para conquistar contigo ahora. Porque Él conquistó todo lo que debía conquistar y se levantó como el poderoso conquistador esa mañana de resurrección. Pero está aquí ahora para conquistar contigo. Él va adelante, porque las batallas tuyas son las batallas de Él. Y Él nos va guiando, Él es nuestro capitán general. Dios mío, no podemos fallar ahora, porque esta iglesia no fallará. Es el ejército invencible que se pone en pie bajo la guianza del ángel. El ángel tiene una comisión. Oh, Dios mío, llevarte a la totalidad de tu herencia. Padre celestial, si aquí estamos esta mañana, estamos metiéndonos en la palabra, metiéndonos en estos tipos que nos hablan de una realidad, la realidad que estamos viviendo como iglesia ahora, o si que realmente lo estás viviendo. Oh Señor, amén. Estamos caminando a lo largo de nuestra tierra ahora. Estamos caminando a lo largo de nuestras promesas. Y las promesas se ponen difíciles. No será fácil conquistar. No será fácil tomar tu derecho redentivo. Tendrás que quitárselo al diablo. Por eso tu espada desenvainada. Por eso una valentía, un arrojo para poder pelear por tus promesas. ¿Cuántos quieren pelear por sus promesas esta mañana? Aleluya. Oh, aleluya. La palabra, Dios mío, ha de ser manifestada. La palabra ha de ser vivida. No hay diablo que pueda parar esta novia. Esta novia es la novia de la palabra. Esta novia está aquí para vencer. Oh, sí, Señor. Sí que vas a tener que dar una revelación esta mañana. Por aquí quiero empezar. Oh, Señor, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Es lo mismo que sucedió ese día, allá atrás. Oh, en los días de Josué.
Oh, el pueblo había venido de Egipto, oh, por un profeta, oh, guiado por Moisés, una columna de fuego. Y entonces, oh, Moisés llegó hasta un punto, oh, la voz de aclamación llegó hasta un punto. Sígueme los tipos, sígueme la realidad. La voz de aclamación llegó hasta un punto. Aleluya. Y entonces Moisés subió al monte Nebo y tan solo pudo avisorar, mirar de lejos la tierra prometida. No le fue permitido a él o entrar con el pueblo. Pero venía un nuevo ministerio, venía un nuevo liderazgo, venía el liderazgo de Josué. Oh, Padre amado, sí, Señor, una nueva sazón bajo la unción de voz de arcángel, aleluya, para poder poseer la tierra que nos fue dada por heredad. Oh, el pueblo allá atrás, oh, delante iba Josué el guerrero, aleluya, pero tú tienes una revelación que tan solo Josué, el hombre Josué, no era el que verdaderamente vencía la batalla, no era el que verdaderamente guiaba al pueblo, sino el príncipe Melquisedec, Padre celestial, el verdadero guerrero, y ese mismo está aquí esta mañana. Aleluya, ¿qué había pasado? La columna de fuego que guió a Moisés en el desierto, se había encarnado, estaba parado allí como un ser, un varón material, oh Señor, como Jesucristo prefigurado. Padre celestial. Oh, cuando Josué vio a ese hombre, oh, entendió que el tiempo estaba cambiando. Una sazón nueva se estaba levantando. Y tú tienes que verlo esta mañana. Tienes que ver el príncipe parado delante de ti esta mañana para que tú puedas saber que hay un tiempo nuevo, que hay una sazón nueva, que hay una conquista nueva. Oh, tiempo de adopción para ti. Padre celestial.